resolución en la cual no podemos tener actividades de ningún tipo, ni virtuales, lo dice específicamente los días jueves 10 y jueves 17, que son 2 de los días de clase. Entonces, básicamente a nosotros, contando de ahora hasta la integrativa, nos quedan 3 semanas, esta incluida. Por lo cual nos quedan 3 martes para trabajar. Lamentablemente, y le pido disculpas si alguno de ayer ha estado esperando la consulta, yo terminé examen 11 menos cuarto de la mañana y a las 11 tenía la consulta de cálculo 1. Gracias a Dios, los próximos lunes no se va a dar esa situación. Esto sí, ustedes saben que hay mesas extraordinarias habilitadas durante el semestre. Por lo cual, voy a disponer también de los lunes de consulta. Pero yo a raíz de eso, en cierta forma quería proponer algo. Nos quedan 3 martes. Entonces, usar cada uno de estos martes como repaso y reafirmación de los 3 temas grandes que hemos visto en la materia y a su vez que les sirva como un repaso y una preparación de la integrativa. Ya estamos en una posición donde ustedes ya saben cómo es el mecanismo, ya han rendido el parcial 1, el parcial 2, saben que el parcial 3 va a ser del mismo estilo, ya creo que conocen más o menos el razonamiento que yo he tenido para armar las preguntas, ustedes ya lo tienen más o menos manejado, que también es el razonamiento para que ustedes respondan. Entonces, mi idea era decir, usar hoy la clase para que repasemos y veamos bien todas las dudas y los conceptos de ecuaciones diferenciales para que les sirva para el parcial del viernes y redondeemos también todo, porque ustedes saben que la integrativa es como un examen, otra opción de examen con los temas que hemos visto nada más, y de igual forma que los parciales, o sea, va a tener un poquito del tema 1, un poquito del tema 2 y un poquito del tema 3. Va a ser un temario completo. Para cerrar, por algo se llama integrativa, integrar todos los conceptos. Entonces, la propuesta, si ustedes acuerdan, es que hoy nos enfoquemos en el tema de ecuaciones diferenciales, hagamos un buen repaso, pregunten, que sea lo más interactivo posible. Ustedes pregunten todas las dudas que tengan, por más mínima que sea, así podemos, porque por ahí una duda chiquita, pero es disparador de varias cosas más. Entonces, trabajemos en todo lo que es ecuaciones diferenciales. El otro martes, ya pasado el parcial de ecuaciones diferenciales, podemos trabajar o en el tema 1 o en el tema 2 y tenemos otro martes. Tenemos 2 martes para elegir uno u otro tema para prepararlos para la integrativa. Yo digo que gracias a Dios y a su trabajo y a su estudio, por supuesto, la gran mayoría del grupo está en condiciones de rendir la integrativa. Realmente una muy buena mayoría, hablo de un 80%, o sea que es muy buen rendimiento del grupo en general, así que me parece que una propuesta así puede servirle a la mayoría, y aquel que no va a la integrativa, bueno, en algún momento va a tener que ocupar una mesa de examen y rendir la materia en un examen, donde va a tener que agregar un par de temas más, un poco más de rigurosidad. Por ejemplo, ustedes ya me han escuchado decir que sistemas de ecuaciones no lo voy a evaluar ni en el parcial ni en la integrativa por lo largo, por el tiempo que involucra resolver un sistema, pero sí es un tema que puede ir en el examen. Así que, bueno, que llegue a examen tendrá que agregar algunas cosas, pero creo que también
una instancia de cerrar la materia con un repaso general y teniendo claro las cosas importantes, les puede venir bien. Si ustedes acuerdan, planteamos un tema así. Si no, la otra opción es que, bueno, estas clases quedan abiertas a consultas generales de ustedes, a lo que ustedes propongan como clases de consulta. Así que ustedes dirán si les parece una organización de este tipo. De todas formas, las cosas que yo vaya viendo hoy de ecuaciones diferenciales, bien, veo que están diciendo que sí, que están de acuerdo. Les decía, las cosas que vamos a ver de ecuaciones diferenciales, por eso yo quiero que pregunten, actúen. Ninguna, insisto en algo, ninguna pregunta, por más que ustedes crean es tonta, algo, no, eso es una creencia de ustedes. Toda pregunta merece una respuesta, merece un comentario y puede ser el disparador de algo más importante. Así que no se inhiban en preguntar. Y todo lo que necesiten, o sea, mi función, siempre yo me paro en esta posición, mi función como docente es guiarlos a ustedes en su estudio, no evaluarlos, no, por supuesto, para poder acreditar los saberes, hay que en algún momento acreditarlos, hay que tener resultados. Pero no es mi función estar permanentemente evaluándolos, diciendo está bien, está mal, sino es guiarlos en que ustedes aprendan. Entonces, usemos esta clase para, en cierta forma, un trabajo colaborativo entre todos y afirmar esto. Así que, bueno, empecemos. Ustedes, en esta materia, hay un concepto que es transversal a toda la materia, que aparece por todos lados y que es lo básico que uso. Lo he usado en el tema 1, donde lo hemos estudiado con profundidad en sí y hemos generalizado. Estoy hablando del concepto de derivada. El concepto de derivada, como operación, como todas, lo hemos estudiado en el tema 1. Pero lo hemos aplicado en algunas cosas al tema 2, porque seguimos necesitando, sobre todo en la parte del tema 2, que yo no se los he mencionado así, pero el cálculo está dividido en 2 grandes grupos o 3 grandes grupos. El cálculo propiamente dicho, el cálculo vectorial, que se le llama, que es toda la parte, el mismo cálculo trabajaba con vectores, con campos vectoriales, que es lo que hemos hecho, solo lo hemos llevado en conjunto. Y después el cálculo numérico. En cualquiera de estas ramas del cálculo aparece la derivada, porque si estoy en cálculo vectorial, necesito muchas veces el gradiente, necesito el vector normal, que se forma con el gradiente, por supuesto, con sus derivadas, necesito parametrizar, donde tengo que tener los vectores tangentes, que necesito armar su derivada, los diferenciales en las integrales, ustedes saben que la definición de un diferencial, o sea, nos aparecen también en muchas partes, quizás no con el nombre exacto derivada, pero aparece en mucho. Y después nos llegamos al bloque donde la derivada es la estrella, las ecuaciones diferenciales, ecuaciones con derivadas. Entonces, hoy vamos a trabajar con las ecuaciones. Ustedes han visto que en estas ecuaciones hay un micrófono que está abierto y que está haciendo ruido. A ver, chicos, ¿quién es el que tiene el micrófono abierto? Ahí estuvo. Disculpen, pero por el ruido que nos hace a todos.
Entonces, llegamos a las ecuaciones diferenciales. El nombre lo dice. Son ecuaciones que contienen derivadas. La derivada viene de una función. Yo voy a empezar a compartir el mismo PowerPoint que hemos usado y vamos viendo resumidamente. No, José, por favor, no necesitas pedir disculpas. Se abrió un micrófono, había ruido, bueno, había que silenciarlo, nada más. No es algo problemático. Voy a compartir mi pantalla para que vamos al mismo PowerPoint. Ahí está. Entonces, lo primero, saber qué es lo que son las ecuaciones diferenciales. Porque, ya lo hemos visto, yo necesito saber claramente qué es lo que son para saber cómo solucionarlas, y para saber cómo solucionarlas, yo tengo que clasificarlas, porque cada tipo de ecuación, cada forma de ecuación, tiene una forma distinta de solución. Entonces es muy importante identificarlas en primer motivo y no equivocarse en la identificación. Entonces, a ver, nomenclatura que va a aparecer, como decíamos, pueden aparecer derivadas ordinarias, y prima, y segunda, y tercera, etc. O la derivada primera, también ustedes han visto, que es muy cómodo usar esto que se llama la notación de Leibniz en sí, que es donde me está mostrando la operación derivada y la relación entre las variables y me sirve mucho en la resolución de ecuaciones. Muchas veces es conveniente, sobre todo en las de primer orden, bajarla a esta forma para poder resolverla. Derivadas parciales, en nuestro caso, no vamos a trabajar, eso se los dejo al próximo curso de cálculo, que es la próxima materia, que será métodos numéricos, cálculo numérico, depende cómo se llama, análisis numérico. Las distintas especialidades tienen distintos nombres, pero la materia básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Esto es lo importante. Una ecuación... a ver, empezamos a pelear como todo el semestre, donde hay... Está en color amarillo, no lo voy a ver nunca. Vamos a usar, ya que está en amarillo, esto. Una ecuación que contiene derivadas. Esto es lo importante. Entonces, a ver, yo tengo el apunte aquí al costado para ir más o menos siguiendo. ¿Qué es lo que tienen que marcar? Eso, como esa definición. Entonces, matemáticamente, ¿cómo es? Es esto. Una función que tiene la variable independiente, la variable dependiente y un montón de derivadas de ella. Entonces, la solución y es la incógnita, es encontrar esta función, porque yo sé que la y es una variable dependiente. ¿En qué color estoy? La y es una función de x, es dependiente. Y esta es la relación que yo tengo que encontrar. Esta es mi solución. Por supuesto que, bueno, ahí había un ejemplo, por supuesto que no, cuando la soluciono, tengo que encontrar esta, no tienen que haber derivadas. Eso es la incógnita. ¿Está claro? La incógnita es, ¿cómo escribimos una ecuación diferencial en forma genérica de esta forma? Si yo les digo una ecuación de diferencial de segundo orden, yo voy a escribir f, y prima,
y segunda igual a 0. Esa es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Estamos? Esa es la forma. ¿Cómo estoy escribiendo en estas formas? Y la estoy presentando en formas implícitas. Esto es una escritura implícita. Estoy diciendo una función que depende tanto de la variable independiente como de la variable dependiente. Entonces, la primera clasificación importante es en ordinarias y parciales. Ordinarias, aquellas que tienen derivadas totales, las que trabajamos nosotros, y prima y segunda. Entonces, siempre ver eso. Si hay una derivada parcial, no la vamos a resolver, pero la identificamos como ecuación diferencial parcial. El orden de la ecuación, ¿qué es lo que es? La mayor derivada. Busco en mi ecuación la mayor derivada y esa me da el orden de la ecuación. Puedo tener, acá tienen un ejemplo. Primer orden, como lo escribía yo recién, hasta la I', segundo orden, voy a llegar a la I segunda. Miren que acá me he cometido un error, que lo estoy viendo ahora recién. Me está faltando, ¿qué me está faltando en esa forma de escribir la ecuación? ¿Se dan cuenta? A ver, mírenla ustedes y díganme dónde cometí yo un error al escribir. Falta la I. Perfecto, Leonela, sí. El error que he tenido, que voy a corregirlo, es f de x y prima y segunda. Me he comido la I. Eso se llama copy-paste. Copiarlo de arriba, me he comido la I. Muy bien. Bueno, esto es en forma genérica, encontrar el orden. Si yo veo una ecuación escrita, tengo que buscar justamente la máxima derivada. El grado. Aquí tengo que tener cuidado en algo. El grado es identificado el orden. Yo siempre tengo que identificar primero el orden, porque el grado tiene vinculación con él. Y una vez que tengo el orden identificado, me fijo a qué potencia está elevada. Con una salvedad. Si yo tengo que es un cociente, o en alguno de los términos de la ecuación diferencial hay un cociente, y en ese denominador está la I, la I', la I segunda, alguna derivada o la variable dependiente, tengo que sacarlo, tengo que reacomodar la ecuación. Lo que se llama racionalizar es si tengo alguna raíz o alguna también potencia en el denominador. Tengo que llevarlo a que me quede solamente una ecuación en una línea para poder detectar cuál es la potencia máxima que está elevada, la derivada de mayor orden. Ese es un trabajito que tengo que hacer para tener certeza del orden. Del grado, perdón. Bueno, esto fue el primer ejercicio. Esto lo resolvimos justamente enfocado a eso, lo resolvimos ahí. Yo les he hecho un video de esta parte donde le agrego, no me acuerdo si lo vimos, creo que sí, a ver, acá, este tema, linealidad. La cuarta forma de clasificar a las ecuaciones, y que es muy importante, porque hay métodos también para resolver ecuaciones lineales y métodos para resolver ecuaciones no lineales. Que los métodos para ecuaciones no lineales son métodos numéricos. Se usan métodos numéricos. Pero entonces tengo que ver la linealidad. Una ecuación lineal cualquiera es una ecuación de grado 1. Entonces, en cierta forma, la linealidad está vinculada al grado, pero es más amplio. Yo puedo tener
una ecuación de grado 3 que sea lineal, porque él no tenga nada más, perdón, de grado 3 no, todas las lineales son de grado 1, de cualquier orden, ahí me he equivocado, puedo tener una ecuación de cualquier orden, grado 1, lineal. Pero puedo tener también una ecuación de segundo orden, tercer orden, como digo, siempre y cuando, como la que está escrita acá abajo, que no tenga, en el orden que lo identifico, que este es el I segunda, ninguna potencia, una vez que yo la tengo acomodada, es de grado 1. Pero para que sea lineal, no es única, o sea, lo lineal es más grande que el grado. Necesito otras condiciones más, que son estas que están acá. Que no haya productos entre las función dependiente y sus derivadas, y tampoco aparezcan funciones trascendentes aplicadas a esto. O sea, es una condición más abarcativa. ¿Está bien? De esta parte de clasificación tienen un videíto donde he tratado de explicarlo. ¿Hay alguna duda? ¿Necesitan que reafirmemos esto? Bien. Bueno, yo voy tratando también de seguir un poco el apunte. Terminado de identificar la ecuación, ahora viene la otra. Es decir, bueno, ya sé, ya la tengo, es así, es esta. ¿Cómo la resuelvo? ¿Tiene solución? Es una pregunta. ¿Cómo es esa solución? Primero tengo que saber cómo es la solución, qué es lo que es una solución, qué condiciones tiene para estar seguro que cuando yo trabajo con la ecuación, con alguno de los métodos, puedo resolverla. Entonces, el siguiente paso es analizar cómo son las soluciones. Las soluciones también tienen sus clasificaciones. La básica y primera clasificación que yo tengo que distinguir es si yo tengo la solución en forma explícita o implícita, que viene también de la forma de la ecuación diferencial. Yo, como lo ven acá, yo acá tengo una ecuación diferencial, tengo derivadas de primer orden que está dada en forma implícita. Para poder trabajar y aplicar algunos métodos, como es campo de direcciones, que es un método gráfico, yo sí o sí la necesito tener en forma explícita. Por ejemplo, ahí hay una condición, el campo de direcciones lo aplico cuando la ecuación diferencial está de primer orden, está dada en forma explícita, si no, no lo puedo aplicar. Anoten eso y cuidado con eso. Bueno, ¿qué significa resolver una ecuación diferencial? Si es de esta forma, voy a encontrar la y función de x, que la puedo encontrar en forma explícita o también implícita. Y estas soluciones se llaman en general curva solución o función solución, pero lo más común, como representan geométricamente curvas, es hablar de la curva solución de la ecuación. Entonces, esta curva solución está definida en un intervalo, tiene un dominio, que se llama intervalo de definición, intervalo de validez, dominio de la solución. Básicamente, justamente, se habla de intervalo para distinguir del dominio de la función. Porque no todo, la curva solución, no siempre es todo el dominio de la función y igual a f de x vista como función
es válido. ¿Por qué? El por qué viene en decir que yo tengo, en la ecuación diferencial tengo una derivada. Entonces, esa derivada salió de una función derivable. Tiene que ser la y de f de x derivable para que pueda ser solución de esta y'. Si no, no hay relación entre la función y su derivada. Pero ustedes ahí entra en juego un teorema que vimos en cálculo 1, el que vincula derivabilidad con continuidad. Y yo sé que una función derivable es continua. Entonces, la condición para que esa función sea solución es que sea continua. En todo ese intervalo de definición tiene que ser continua. Y ustedes saben que hay un montón de funciones que tienen puntos de discontinuidad. Entonces yo no puedo tener en mi intervalo solución, mi intervalo de definición de la solución, un punto de discontinuidad. Entonces a esa función yo la tengo que partir, decir, bueno, si tiene un punto de discontinuidad y yo tengo dos intervalos donde es continua. Entonces, este intervalo es una solución, puede ser la función en este otro intervalo como una segunda solución, podríamos decir, de la función, pero no todo el dominio. Cuidado con eso. Lo importante es que quede claro. ¿Les queda claro que el intervalo de definición no necesariamente es el dominio de la función? O sea, intervalo es dominio de la curva solución. Dominio de la función, por más que sea la misma expresión. Eso es importante que quede claro. Bueno, de eso también, para repasarlo ustedes y estudiarlo, he tratado de hacer un video a ver si queda claro. Por ahí esta primera parte es un trabalengua. Pero enfóquense en eso. Recuerden esa propiedad importante de la derivada, que es función derivable es continua. Función continua no siempre es derivable. Acuérdense de eso. Bueno, eso como primera condición de dónde es válida la solución. O sea, yo tengo una solución, bueno, ¿qué condición tiene que ser continua en un intervalo para ser válida? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? La forma de la solución. Si yo parto de una ecuación muy sencilla, de primer orden, y si yo tengo de un lado la y y del otro toda una función de x, y encontrar la y voy a hacer una antiderivada. Voy a hacer el proceso inverso. Y tengo la derivada. Imagínense que esto es el valor. Si yo hubiera tenido una función conocida, yo derivo, pongo y' igual a tal cosa. Eso ya es una ecuación diferencial, si la veo solita. Si no, no estoy viendo la de arriba que derivé. Bueno, si tengo eso, ¿cómo vuelvo? Y por la operación contraria, por integración, por antiderivada. La integral como antiderivada, como operación, no como concepto de cálculo que tiene un montón de conceptos involucrados, sino como operación antiderivada. Eso es la integral indefinida. Entonces, yo la resuelvo y me va a aparecer una constante. Ustedes saben, eso lo vimos allá en cálculo 1, donde decíamos, y derivar x cuadrado más 2 me da 2x. Es lo mismo que derivar x cuadrado menos 100, me va a dar también 2x. Entonces, si hay la suma o resta de una constante en la ecuación original, yo no la sé, porque yo tengo la derivada. Entonces tengo que ponerle un término más una constante, que es la incerteza que tengo. Bueno, acá me apareció lo que se llama solución general. Ya está, ya encontré el y.
pero el I tiene una constante. Entonces se dice que es solución general, porque puede ser la constante cualquier valor. ¿Y qué representa? Una familia de curvas, en este caso monoparamétrica. ¿Qué quiere decir? Tiene una sola incógnita, un solo parámetro que me va a distinguir entre una y otra curva, que es C. Si yo estuviera con una función de orden 2, una ecuación de orden 2, la primera integral me va a dar el orden 1. La segunda integral me va a dar recién la función. Entonces, tengo que integrar 2 veces. En cada paso de integración de antiderivada me aparece una constante. Entonces, la cantidad de constantes que aparecen en la solución general están directamente vinculadas con el orden de la ecuación. Tengo la misma cantidad de constantes que orden. Y esto es porque, básicamente, si yo lo pudiera hacer así, resolver las ecuaciones solamente con la operación antiderivada, integrando, en cada paso de integración me aparece una constante. Entonces digo, si es una ecuación de mayor orden, digo que representa una familia, ya no monoparamétrica, sino n-paramétrica de funciones. Bueno, y si yo a esa constante le puedo dar un valor, obtengo la solución particular, pero ese valor es un punto que pertenece a una de las curvas. Entonces identifico una sola curva. ¿Estamos? Eso es la solución particular. ¿Cómo se llaman esos valores que yo le doy para obtener la constante? Se llaman condiciones iniciales o valores iniciales. ¿Por qué? Porque están dados en valores de la variable independiente y valores de la variable dependiente y derivadas. En cambio, puedo tener otros problemas que se llaman, en vez de condiciones iniciales, valores frontera, condiciones de borde, donde la diferencia está en que yo voy a tener valores de la variable independiente y de la dependiente en distintos puntos, pero no voy a tener condiciones establecidas de las derivadas. O sea, la diferencia entre condiciones de borde y condiciones iniciales, o condiciones frontera, que se llaman las otras. Eso es como teoría general. Ya, teniendo esto, ya podemos resolver. Bueno, este es el teorema de existencia y de unicidad, quiere decir, exista y tenga una única solución, es que la función solución sea continua y por ende que también la derivada, para que yo tenga una expresión, sea continua en una región, en un intervalo, en el caso de una sola variable. Bueno, los primeros ejercicios que nosotros vimos y que están en el práctico y que van a tener, se centran en, tengo la ecuación diferencial y tengo una solución. Se centran en clasificar la solución, entonces, esta es una solución, ¿de qué tipo? Por ejemplo, acá dice comprobar que y igual al seno de x es solución de la y segunda más y igual a 0. Esto, lo primero que yo miro es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Grado 1, primer grado. Bueno, y esta me dice que es una solución. ¿De qué tipo? ¿Tiene constante? No, entonces es una solución particular. Ahí yo tengo clasificadas las dos. Y la pregunta, ¿es solución? Esta es la pregunta. Yo todavía no sé método de resolver. Entonces uso, si es solución,
tiene la definición, esta definición. Mira. A ver, ¿dónde está? Esto. Esos problemas, esos ejercicios, usan esto. Encontrar una solución o resolver es esta palabrita que está acá. Satisfacen en un intervalo a la ecuación diferencial. Eso es lo que hago, ese pedacito de resolver una ecuación. Estos ejercicios se enfocan a eso. Entonces, si la satisface, tengo que llegar a una identidad, como dice resolver. Entonces, ¿qué hago? Tengo la ecuación diferencial, tengo que conocer esto para reemplazarlo, por ende de la solución derivo una vez, derivo dos veces. Reemplazo eso ahí, reemplazo lo que conozco por i y fíjense que me da 0 igual a 0. Es una identidad, se verifica, entonces sí es solución. Esos son todos los primeros ejercicios, son de comprobación. Bueno, es el típico ejercicio 3 que tienen de la guía. ¿Hay algún ejercicio de la guía de estos que no hayan podido resolver, que les haya quedado difícil, que quieren que resolvamos? Después nos puede explicar cómo resolver la actividad 1 de la tarea 7. Tenemos un plan de ecuación, pero no cómo resolverla. Bien, ahí vamos. A ver, la actividad, déjame que piense, la actividad, la tarea 1 creo son, la tarea 7 son ecuaciones de primer orden. Son aplicaciones de las ecuaciones de primer orden. Ya llegamos. Bueno, ya llegamos a eso. ¿Queda claro este tipo de ejercicios? Un poco la actividad se basa en el planteo de un problema, como tienen los ejercicios 4 en la guía, y las aplicaciones físicas también. El ejercicio 4 está más volcado a aplicaciones geométricas. A ver, yo voy a buscar, por aquí lo tengo que tener, el enunciado de las tareas. Así vemos lo que me vas diciendo de la tarea. La actividad 1 de la tarea 7. Bueno, dice, bajo ciertas condiciones, una cantidad, nos va a servir porque es una ecuación de primer orden, una cantidad de calor Q que pasa a través de una pared es proporcional a la conductividad del material K al área de la cara de la pared perpendicular a la dirección del flujo de calor. Entonces, denme un segundo que yo voy a abrir un... Bueno, no me va a dejar salirme para poner... Me voy a ir al final de esto que tengo en blanco para que podamos trabajar en eso. A ver, yo quiero armar, dice, las condiciones de la cantidad de flujo de calor Q en calorías que pasa a través de una pared es proporcional a la conductividad del material, proporcional a K, al área de la cara de la pared perpendicular a la dirección del flujo de calor y a la tasa de variación de la temperatura con la longitud, de forma que la temperatura disminuye cuando la longitud aumenta. O sea, la variación de la temperatura respecto de la longitud. Y como va disminuyendo, va el signo menos. Esa es la ecuación diferencial. Ahí la tengo el planteo. ¿Ese planteo está bien?
sale de leer el problema. A ver, Julio. Bueno, bien, vamos paso a paso. Yo primero la voy a buscar resolver. ¿Dónde yo tengo una derivada? Acá. Esta es una derivada. Entonces yo puedo ver, acá tengo los dos diferenciales. Yo ya sé, esto es una derivada primera, podría haber dicho t', si quiero, respecto de x. X es la variable independiente. T es la variable dependiente. Es una EDO ordinaria, porque es derivada total, de primer orden. Entonces, yo me voy a preguntar, ¿es variable separable? ¿Es lineal? ¿O exacta? Son los tres que hemos visto. Bien, entonces, identificado esto, aquí está el tema, yo voy a tratar de ordenarla para que responda a alguna de estas formas. Y la forma, siempre voy a tratar de ver si puedo, con una simple integración, hacerlo. Entonces, si es variable separable, ¿qué tengo que hacer? Q por diferencial X, pues está, todo es un producto, es igual a K por A por diferencial T. Como T es la variable dependiente, ¿yo qué estoy intentando? Y a ver, escribir de esta forma, como una función de X, para poder integrar directamente. Entonces, antes de hacer esto, me hubiera convenido hacer diferencial t respecto de x, va a ser q, acá había un menos, sobre menos k por a. Ahora puedo tener diferencial t como q sobre menos k por a por diferencial x. Todo esto que no depende de x, que son valores, son constantes. Son valores que me están funcionando como constantes. No dependen de x. En ningún momento dice que la cantidad de calor, fíjense, dice calorías por segundo, la conductividad del material, no están puestas las unidades, pero hoy tiene varias unidades, pero no depende de la longitud. El área podría llegar a ser, pero en este caso lo que me interesa es la longitud transversal, o sea, el paso del calor, no en sí la pared. Entonces, todas estas me están funcionando como constantes. Ya tengo una ecuación en variables separables. Entonces integro. ¿Qué me queda? T como menos Q sobre K por A por X más una constante. Y aquí tengo la solución general a mi problema. Es, si lo trabajo así, descartando, diciendo, bueno, yo tengo un área fija, a mí me interesa porque el dibujo, digamos, es, yo lo puedo hacer como la gente, digamos, esta es el área transversal de la pared, pero a mí me interesa la temperatura que atraviesa en esta dirección en X. Entonces, este es un valor fijo,
porque donde va a variar va a ser de acuerdo a si la pared es más angosta, más gruesa o algo como va a ir perdiendo temperatura. No me interesa para nada, o sea, el área puede ser una constante, que es la duda que podría tener en ese ejercicio de si el área son variables las dimensiones. No, el atravesar la temperatura, cuánto atraviesa, cómo varía la temperatura es en función del espesor de la pared, no del área donde, digamos, choca el campo vectorial de temperatura, podríamos decir. ¿Está claro, Julio? Bien, entonces ahí ya tenés la solución general y tenés un montón de datos. Te pide hallar el número de calorías por hora que pasa a través de un metro cuadrado de pared. Ahí tenés cuánto vale A de una cámara frigorífica de 1,25 de espesor, tenés K. Si la temperatura de la cara interior es menos 5 grados y la de la cara externa es 75. Entonces, ¿qué te vas a plantear? Que cuando arranca el problema, en 0, supongamos, acá tenés 75 grados. O sea que si el X lo mido de acá, en X igual 0, tengo 75 grados. Esa es una condición. Y ahí yo ya puedo sacar el valor de la constante. Esta la puedo tener como una condición inicial que me sirve para sacar la constante. Y después yo me voy a fijar, bueno, si X tiene un espesor, qué sé yo, 1 metro, o cuánto dice ahí, 1,25. Bueno, si X vale 1,25, ¿qué temperatura llegué, se transfirió, se metió ahí? Yo sé, perdón, no, para los 1,25 tengo que la temperatura es menos 5 grados. La cantidad de calor es lo que me preguntan. Entonces yo sé que si yo tengo este espesor acá con esta aislación yo llegué a menos 5 grados centígrados. Entonces quiero saber la cantidad de calor, de calorías que se necesitan para llegar a tener en esta otra pared menos 5 cuando tiene este espesor. Entonces despejo simplemente Q de esta ecuación, que ya acá voy a tener un valor, porque conozco la temperatura y conozco X. Y puedo obtener entonces las calorías que me preguntan. Ese es el primer problema. Bueno, es una ecuación de variables separables. Ahí tengo el primer tipo de ecuaciones de primer orden. Una vez que yo tengo las ecuaciones de primer orden, yo puedo trabajar, o sea, las ecuaciones de primer orden, ¿dónde las tengo? Por aquí. Son 3 tipos. Las de variables separables, las lineales y las ecuaciones diferenciales exactas. Las que vemos nosotros. Hay varios más. Y hay algunos factores que me permiten acomodar multiplicando, dividiendo por esos factores, haciendo a otros tipos de ecuaciones a estos tipos principales. Pero podría clasificar, tengo unas que se llaman reducibles, ecuaciones reducibles de Bernoulli, ecuaciones homogéneas, factores integrantes. Tengo varios más que a la larga lo que hacen es llevármelas a estas formas. Bueno, tenemos estas 3 formas de ecuaciones. Cada una tiene su forma de solución. ¿Necesitan que veamos alguna en particular, que repasemos alguna en particular? Porque los conceptos teóricos de qué es lo que es una ecuación diferencial y las condiciones de una solución es lo que hemos estado viendo.
Ahora nos metemos en las ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. ¿Podemos ver una exacta? Me dice Mirko, sí. ¿Querés alguna en particular? Ve la guía. A ver. Profe, buen Sí, día. buenos días. Yo tenía una duda con el ejercicio J del punto 7, A ver, porque dice que resolvamos de dos formas distintas, pero yo solamente encontré una sola forma de resolverlo. déjame que lo encuentre. Mira, Bueno, aquí lo tengo al ejercicio. Vamos a eso. Y va a venir bien, después resolvemos, buscamos una exacta o... que la elija yo. Bueno, ya la buscamos. Vamos a este que tiene dos posibilidades y justamente no es exacta, entonces nos va a servir para resolver una exacta. El ejercicio es derivada de i respecto a t menos 2i igual a 1, con i de 0 igual a 5 medios. Bueno, fíjense, ya me aparece esto, yo ya sé que es una EDO de primer orden, primer grado. Me voy a preguntar si es variable separable. Entonces, para ser variable separable, yo tengo que dejar de un lado una de la i y de otro la t. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Por qué? Porque tengo diferencial i igual a 1 menos 2i, todo multiplicado por diferencial t. Entonces, si yo me llevo diferencial i y todo lo que vincula diferencial i, me va a quedar así. Rápidamente la resuelvo. Uy, me trabo la silla. Ahí está. Rápidamente, ¿no es un más? Ajá, yo la tengo como menos. A ver si tengo, ¿dónde tengo la guía impresa? Puedo haberme equivocado. Ya miro dónde está la guía. ¿Va? Ahora. No, yo por lo menos la tengo con J. Que el 2i pasa como más acá, sí. Sí, es cierto, sí. Es cierto. Ahí está, gracias. Bueno, claramente es una variable separable. Pude dejar de un lado. ¿Esa es la forma que habías encontrado, José? ¿O quién preguntó? No sé si era... ya no sé si... No, preguntó por micrófono. Bueno, eso es variable separable. A ver, tratemos de ver si la puedo armar de otra forma. Yo conozco, acuérdense, ¿qué otra forma? Primero voy a preguntar por una lineal. La lineal tiene que tener esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la forma de la lineal. Miremosla. Esto ahí está. Menos 2i. Ahí está el i. Entonces, este menos 2 es el p de x. Y tengo igual a 1. 1 es el q de x. Responde también a una forma lineal. ¿Lo ven? Entonces yo podría trabajarla de las dos formas. Si yo la trabajo de esta forma, tengo que integrar. Entonces el resultado va a ser el logaritmo natural de 1 más 2i igual, en este caso, a t más c.
De ahí tengo que despejar. Para eso aplico exponencial a todo, lo cual me queda 1 más 2i y acá me va a quedar e a la t por c. ¿Puedo despejar i? Sí, sí puedo, porque voy a hacer 2i igual a e a la t por c menos 1 y después i como e a la t por c sobre 2 menos 1/2. Esto lo puedo llamar otra c. Ahí lo resolví. Esa es la solución general. Como lineal, ¿y qué tengo que hacer? Y plantearme esta solución. Bueno, y tengo que ir resolviendo paso a paso eso. Tendría que llegar exactamente a lo mismo. Ya miren, la integral de p de x, que es la integral de menos 2 diferencial x, me va a dar menos 2, perdón, diferencial t, acuérdense que la variable independiente en este caso es t, me va a dar menos 2t. Y que es, entonces voy a estar teniendo, a ver, i igual a e a la 2t por la integral de e a la menos 2t por q de x, que vale 1, diferencial t más c. Ahí cuando yo integre esto va a ser menos e a la menos 2t más c multiplicado por este, acá se anulan y me queda e a la 2t por c, que era lo mismo que me estaba quedando por acá. ¿Lo ven? Profe, Sí. Y tengo me una comí. duda. Sí, pero espérate que aquí, que yo reacciono tarde, ya soy vieja, me he comido el 2. Ahí está. Sí, decime. En variables separables le queda e elevado a la t y en variable lineal le queda e elevado a la 2t. ¿No Sí. importa eso? No, no, mirá lo que pasa. Después voy a operar con esto. Entonces me acaba el espacio, pero yo tengo que este menos 1/2 lo saco afuera y voy a tener e a la 2t por e, o sea, voy a tener e a la 2t por e a la menos 2t más e a la 2t por c. ¿Está bien? Esto, fíjate, se me van, porque me quedaría e a la 0, que es 1. Me queda menos 1/2 más. Si yo a este 1/2 me lo traigo para el otro lado, va a pasar como 2, y ahí voy a estar armando el 2i. ¿Ves? Y si yo sigo trabajando, acomodando, puedo llegar a la misma forma. Si no, si la forma de comprobarlo, y si tenés dudas, es dándote valores. Por ejemplo, vas a ver que si yo pongo las condiciones iniciales en esta ecuación, en esta ecuación y las pongo en esta, vas a ver que el valor de la constante va a ser el mismo. Son dos formas distintas. Tendría que entrar a jugar y a operar matemáticamente con ella, pero vas a ver que son la misma curva. O si no, usar el GeoGebra, graficar las dos curvas, vas a ver que se superponen. Son formas de operar matemáticamente con las propiedades, nada más lo que ha cambiado ahí. Bueno, nos ha servido para repasar
las dos metodologías. Me había pedido Mirko una exacta. A ver, ¿cuáles son exactas? A ver, ¿cuáles tengo de exactas? Profe, Sí. disculpe, una exacta es la M, 7M. 7M. A ver. Que yo Sí, le quería señora. preguntar de ese ejercicio también. Bueno, lo hagamos. Vamos paso a paso, haciéndolo. Y el M. Y compartimos. Entonces, tengo 2 coseno. Sí, Candela, después vemos el 7b. 2 coseno de x menos y por el seno de 2x diferencial x igual al coseno de 2x. Oh, esta cosita. No me gusta sacarlo porque por ahí lo pierdo. Por ahí ven, miren, no me reacciona el mouse. Me van haciendo por ahí conflictos entre el mouse y la tableta. Y por ahí no lo encuentro más, no reacciona más. Entonces, trato de mantenerlo en algún rinconcito que no moleste. Bueno, yo sé que esto, lo que acompaña a diferencial x es m, lo que acompaña a diferencial y es n. Entonces, para saber si es exacta, el m derivado respecto de y, derivado respecto de y tiene que ser igual al n derivado respecto de x. Entonces, ¿dónde tengo y? Acá, nada más. Que si yo distribuyo este 2, es 2i por el seno de 2x. Entonces, el mi, ¿qué es lo que es? 2 seno de 2x. El nx, si yo derivo esto, va a ser la derivada del coseno, es el seno de 2x, por la derivada del argumento que me da 2. Verifico, exacta. Esto sí o sí lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con exactas? Yo en general uso esta forma. Planteo la u como la integral de m, se puede hacer de cualquiera de las dos formas. M diferencial x más g de y, igual a una constante. Entonces, la integral de m de 2 coseno de 2x menos 2y seno de 2x en diferencial x. No es, profe, que lo que no es negativo, donde tengo el menos seno de x. A ver, coseno de x, la derivada del coseno es el menos seno de x. Sí, señora. Sí, señora. Y ¿sabés dónde me voy a salvar? Acá, en este menos. Es menos 2y seno de 2x. Entonces acá también está el negativo. Ahí me salvé. En cierta forma. Bueno, pero sí, tenés razón, si yo no tuviera ese negativo no sería exacta. Bueno, sigamos. Me parece genial que me vayan encontrando los errores porque yo soy un desastre. ¿Cómo integro esto? Y bueno, en x nada más. El coseno de 2x es el seno de 2x sobre 2. Con este 2 se me va. Entonces, la u me está quedando seno de 2x menos. El i es una constante. La tengo menos seno, entonces el coseno, su derivada es menos seno.
es el coseno de 2x sobre 2 por i, el 2 se simplifica, con ese otro 2. Bueno, más g de i. Ahora, yo sé que UI, lo mismo del caso, porque la U en sí es una función potencial, es igual a n. Entonces, hago U sub i, va a ser la derivada del seno, es el coseno de 2x por 2, menos la derivada del coseno es el menos seno, me queda más, perdón, estoy derivando respecto de i. Ay, Dios. ¿Qué estoy haciendo? Derivando respecto a i, este es 0. Acá me va a quedar el coseno como constante y la i 1. O sea que me va a quedar menos coseno de 2x más g' de i. Y como de este otro lado yo tenía una constante, esto me da 0. Pero yo sé que respeto esto, entonces, menos coseno de 2x más g' de i. El 0 si lo paso de este lado me queda menos 0. Así que no influye, es igual a n, que es coseno de 2x. Entonces despejo g de i. G' de i. Fíjense que me queda coseno de 2x más coseno de 2x. O sea que me está quedando 2 veces coseno de 2x. La puedo integrar para obtener el g de i. Su integral de 2 coseno de 2x diferencial x va a ser la derivada del seno me da el coseno, entonces es seno de 2x sobre 2, con este 2 se va, más c. Y ahí tengo lo que me faltaba completar para el u, que es mi solución. Entonces, mi solución, la voy a escribir acá para no usar otra, es u es seno de 2x menos coseno de 2x por i más seno de 2x más c. Entonces podría acomodarla como 2 veces seno de 2x menos coseno de 2x por i igual a c. Y esa es la solución. ¿Estamos? Es ir paso a paso haciendo lo mismo. El planteo es, una vez que sé que es exacta, es este, lo encuentro, hago esto, que es el segundo paso, despejo, el tercero es este, despejarlo y después integrar. Y la tengo lista. No queda positivo coseno de 2xy, por lo que seno ya es negativo. ¿Dónde? Acá al final, acá me estás diciendo. A ver, me puedo comer. 2 coseno. Acordate que acá dentro de la integral, si es lo que me estás diciendo, al principio. ¿Dónde? A ver. Al principio del planteo, m es 2 coseno de 2x menos 2i seno de 2x. Claro, si yo tengo el seno, la derivada del coseno es el menos seno. Así, acá hay un positivo. Sí. Ahí hay un positivo. Entonces, esto es positivo, esto es positivo. Si es así,
Entonces tengo coseno menos coseno, entonces esto es coseno menos coseno, todo esto está mal. Todo esto está mal. A ver qué mensajes tengo. Bien, entonces, a ver. ¿Qué tengo aquí? Si me quedó esto, cuando yo pase me va a quedar coseno de 2x menos coseno de 2x igual a 0. Entonces, el g de i, que 0 es una constante, la integral de 0 de una constante, S es una constante, la integral de 0. Entonces, directamente, cuando venga aquí, aquí también, tengo que borrar, tengo seno de x más el coseno por y tengo que borrar toda esta parte. Me va a quedar más c. Y a n igual a menos coseno. No, n hasta acá es coseno de 2x. ¿De dónde estás pensando ese menos coseno? Ah, ya sé de dónde. Vos estás pensando en esto, en m de xy diferencial x más n de xy diferencial y igual a 0. Está bien. Está bien. Está bien tu planteo. Lo estoy pensando, entonces el n sería menos coseno. Entonces, vuelvo a lo anterior. Es correcto tu planteo, Leonela. Es correcto. Yo por apurona y por ir no he acomodado el ejercicio como corresponde. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Este es negativo. Cuando paso otro negativo, vuelvo a lo mismo que tenía antes. Es correcto tu planteo. Perfecto. Yo me he ido derecho a hacer esto. Esto es una muy buena advertencia. No hagan lo que hago yo. Pongan la forma de la ecuación y acomódenla así. En ese caso, que es lo que le quería preguntar, no se cumple MI que sea igual a NX si lo pasamos para el otro lado de la igualdad. Por eso quería preguntarle si tal vez había un error de que faltaba un menos o algo así. Sí, estoy mirando la ecuación. Sí, si la paso para el otro lado es menos coseno. Cuando yo derive, el coseno, su derivada es el menos seno y se me hace positivo, sí. Sí, tenés razón. Entonces el error es este. El error es este. Acá tiene que ir un positivo. Sí. Tiene que ir un positivo ahí o le ponemos un negativo acá. Cualquiera de los dos para así hacerla exacta. Cualquiera de los dos, sí. Bien, bien. Yo lo resolví agregándole un negativo en el coseno y ahí lo pasé para el otro lado y sí quedaba. Perfecto. Sí. Sí. Entonces lo vamos a dejar así, como vos lo has hecho. Sí. Sí, ese ha sido entonces un error mío de tipeo de la ecuación. Sí. Acá vamos a poner el menos. Ahí. A ver, si pongo el menos ahí, cuando yo lo paso como positivo. A ver, voy a cambiar el color de esto y voy a escribir la ecuación
¿Cómo quedaría? La ecuación nos va a quedar 2 coseno de 2x menos y seno de 2x diferencial x más, si yo tengo este menos, va a pasar como más coseno de 2x diferencial y igual a 0. Entonces, todo esto es m y esto positivo es n. Y ahí se da. Sí, entonces ha sido un error de base mío cuando yo he armado esa ecuación. Entonces, ahí si yo lo traigo, vuelvo a tener el n va a ser positivo aquí abajo. Bueno, tengo que entrar a corregir todos los signos, a buscar la corrección de todos los signos. Pero bien, ha venido bien este problema. Tengo que escribir la ecuación primero de esta forma para verificar que sea exacta. Yo ya voy a controlar los otros ejercicios que no me haya equivocado en esa historia. Porque, a ver, yo los tengo aquí resueltos en el Maple y algunos los he pedido clasificación al Maple y a ver, quería ver si este lo puse como M. No, pero no le he pedido que me lo clasifique. No le he pedido que me lo clasifique, no. Entonces no lo puedo ver. Y vamos, lo que entonces nos ordenemos. La ecuación de esta forma como ha quedado abajo, la tengo que escribir para identificar m y n y recién ver la condición. ¿Sí? De esa forma vamos a trabajar correcto y no vamos a equivocar. Yo ya voy a controlar todos los ejercicios para que ese no esté ese error y cualquiera. Si detecto otro error en algunos de estos ejercicios, se los aviso por el foro, les pongo un mensajito, pero sí, voy a tener que controlar todos los ejercicios, pues puedo haberme equivocado en eso. Bueno, antes que me vaya del tema, me había pedido el 7B, a ver cuál era por arriba, estaba. Creo que era el 7B que habían pedido. No, he perdido el chat. Donde decía, pero confírmeme, creo que quería uno de sus compañeros, no lo encuentro, ver el 7B. Uy, que estoy mal, no lo encuentro. Ahí está, sí, el Candela, el 7B era. Bien. Vamos a ese, Candela. A ver, 7B. El 7B. Ah, es horrible, pero es variable separable. Es horrible porque tiene otra escritura de variable y está tramposo escrito porque yo puedo decir, miren, que esto es M, que esto es N. Entonces pienso M derivado de R, porque las mis variables son tita y esto es R, por lo que veo. Me da 0 y N derivado de tita no me da 0, me da menos R, E a la menos tita. Entonces no es exacta. Sí, Sofía, el 7F no es exacta.
entonces tengo que pensar otra cosa, decir, bueno, a ver, voy a pensar, yo sé que la dependiente es diferencial tita, entonces voy a ver si yo puedo dejar de un lado todo lo que sea con tita y todo lo que sea con R. Como acá hay un producto, puedo pasarlo por aquel lado y me queda 0, 0, tita dividido en E a la menos tita, diferencial tita, igual a menos R, diferencial R. Variable separable. Y el problema viene a decir, esta integral es horrible. No, miren, la escribo así. Con este negativo lo puedo llevar arriba y escribo esto. Sí, desgraciadamente es una integral por partes. No tengo otra que esto es una integral por partes. No hay otra solución. Entonces le voy a llamar U a tita, diferencial U es diferencial tita, diferencial B es E a la tita, diferencial tita, entonces B es E a la tita. Esta integral me va a quedar tita por E a la tita menos la integral de E a la tita por diferencial tita. O sea que me queda tita por E a la tita menos E a la tita. Ahí la tengo. Esa parte. Esta otra es sencilla. Entonces, si yo dejo este cálculo auxiliar, que en definitiva es un cálculo de esa integral, y sigo, yo tengo como solución tita e a la tita menos e a la tita igual a menos r cuadrado sobre 2 más c. Y ahí está la solución general. Que si yo digo que r vale 0, puedo obtener, y tita vale 1, puedo llegar a obtener el valor de la constante. ¿Está bien, Candela? Se pone más feo por el cambio de nombre de las variables. Eso es lo que pasa. Ahora vamos al lo que decía Sofía, el 7F. 7F, ¿dónde lo tengo? Acá está. Es derivada de y respecto a x igual a e a la 3x más 2y. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Y si yo les digo que es variables separables, ¿están de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? Es variable separable. ¿Por qué? Porque aquí uso las propiedades de la potencia. Esto lo puedo poner así. Entonces, hago. Al tener producto lo puedo hacer. Y ahí la tengo como variable separable. La escribo como e a la menos 2y diferencial y igual a e a la 3x diferencial x. Y son dos integrales inmediatas. Ahí les puse, una de sus compañeras me hizo acordar, y en la parte de materiales complementarios le puse un archivito hecho muy a mano, así rápido, pero con las propiedades del logaritmo y estas propiedades de potencia, que es lo que necesitan siempre. Bueno, para terminar de resolver esto, ¿qué me está faltando? Acá me va a quedar e a la menos 2y sobre menos 2, así que lo puedo poner acá. Igual a e a la 3x sobre 3 más c.
No, por supuesto que no puedo despejarlo. La I. Podría ponerme a trabajar, pero ¿qué tengo que hacer? Y llevarme el menos 2 para el otro lado, entonces que me quede a la menos 2i igual a menos 2 tercios e a la 3x más c. Y de ahí recién aplicar el logaritmo. Ah, bueno, sí, Bárbara. Ya estamos pasando a ecuaciones diferenciales de orden n. Bien, entonces, chicos, cerramos ecuaciones diferenciales de primer orden. Son las tres formas. Hemos visto un poco variable separable, lineal, exactas. Ya hemos trabajado con ellas, que sí van a tener un ejercicio, les aviso, un ejercicio de primer orden y un ejercicio de orden n, los van a tener en el parcial. Entonces, está bien. ¿Querés que vamos a las de orden n? Bueno, miren, a ver, voy a volver yo. Las de orden n, ¿cómo tengo que trabajarlas? De esta forma. Esto es lo fundamental. Yo tengo la ecuación de orden n, entonces tengo que partirla en dos, en una homogénea y en una no homogénea. Y me vengo por este camino, planteando la solución de la b de x, esto viene de la teoría, la dejo, recién vengo acá para obtener la solución de la ecuación no homogénea usando coeficientes indeterminados acá, que es donde vos me estás planteando tu duda. Bueno, acá después 1 y recién tengo la solución general de la EDO. Este cuadrito es el que tienen que tenerlo muy claro para trabajar, porque me va marcando los pasos de trabajo. Entonces, ahí está, bueno, la obtención. Voy a buscar una directamente de lo que tenía por aquí, no son. Voy a buscar una que sea con seno o coseno y la resolvemos. A ver, ¿qué tengo que sean senos o cosenos? A ver. Por ejemplo, el ejercicio 7 es tengo esto. Entonces, vamos parte por parte. Primero, ecuación homogénea. Entonces, planteo ecuación característica. No, Milagros, buena pregunta. Las aplicaciones de segundo orden no van al parcial, lo mismo que sistemas. Eso se resuelve en la última tarea. Ahí queda evaluado, cerrado esa parte. Planteo de la ecuación característica, que es r cuadrado más 4, en este caso, nada más, porque recuerden que es la sustitución de Euler lo que hago, yo lo estoy haciendo directamente, igual a 0. De acá, entonces, voy a sacar una raíz 1 que, fíjense, si yo hago r cuadrado igual a menos 4, son raíces imaginarias. Me queda más menos, una raíz 1, 2, más menos 2i. Un imaginario puro. Entonces,
el b de x como se plantea en el caso de raíces complejas conjugadas. Lo planteo como e, en este caso yo sé que la raíz tendría que ser a más menos bi. A es 0, entonces 0x por C1 coseno de bx, entonces coseno de 2x más C2 seno de 2x. Punto. Lo dejo. Ahora voy a la segunda parte, que es ecuación no homogénea o sea, obtener el u de x. Para eso necesito fijarme en el q de x. El q de x es 3 coseno de 2x. Entonces, aquí viene el problema. Voy a ver a la guía teórica, para que no te confundas, vamos a ir leyendo lo que me dice la guía teórica para que lo interpretes bien. Cuando tengo el caso te dice, si q es una función seno de bx o coseno de bx, o sea que q, no, campos de direcciones tampoco, Antonella, graficar no les voy a pedir graficar. Trayectorias ortogonales sí resolver, pero campos de direcciones no, es un método gráfico, no tiene mucho sentido. No, lo que no van a tener es campos de direcciones como ejercicio, ni ejercicios de sistema, ni aplicaciones de segundo orden. Que justamente sistema y aplicaciones de segundo orden es la última tarea, y campos de direcciones están en la primera tarea. Entonces ya con eso quedan cerrados y evaluados esos temas. No son temas de parcial. Bueno, me dice seno de bx o coseno de bx. El b es el número que acompaña a la x. En este caso es este. Este 3 no me interesa. Ese es el b. ¿Y qué me dice? Se debe analizar si más menos bi es raíz o no. Entonces, si yo me fijo, yo me voy a preguntar si más menos 2i, porque ese es mi b, es raíz o no. En este caso, y sí es raíz. Para este caso, sí. Entonces, dice, si más menos bi es raíz de orden de multiplicidad h, entonces ahora yo tengo que ver qué h tengo, cuántas veces se repite. Y esta es una sola raíz, el más menos 2i es un complejo conjugado. Entonces, h es igual a 1. Entonces ya tengo todos los datos para armar. ¿Qué me dice más? Si ocurre eso, la u es x a la h, entonces en este caso a la 1. ¿Por qué? Por una constante a coseno de bx, o sea que sigo con el coseno de este b que yo había preguntado, coseno de 2x más b seno de 2x. Y ahí tengo la u. Ahí está todo el planteo del caso. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Es largo el ejercicio, necesito el u'. Esto lo podría haber escrito como x por a coseno de 2x más x por b seno de 2x para derivar. Después también necesito el u segunda, reemplazo en la ecuación, voy a obtener a y b y recién armo la
solución general. ¿Está claro, Bárbara? Es ir leyendo paso a paso y preguntándote. ¿Ahí te queda un poco más claro? Sí, profe, lo que a mí me confundía era el imaginario, digamos, al ser un número imaginario no me quedaba claro cómo podía ser raíz, pero ahora sí ya entendí cómo es la resolución. Bien. Gracias. Ya que había preguntado Antonella el tema de los temas que iban, justo después de las características de seno y coseno, está el cuarto caso, que es una combinación de todos, que si ustedes se fijan, es el Q de X, que aparece una exponencial, un polinomio, o dos polinomios, el PS o el QS, que son polinomios, el coseno y el seno. Es un caso que combina todo, ese caso para examen. Listo. No se preocupen ustedes que no van a tener una combinación así de productos de todos los casos. Básicamente, si existe algún Q de X que sea suma, por ejemplo, que tenga X cuadrado más seno de X, entonces tengo que plantear el U de X como el que corresponda al polinomio más el que corresponda al seno, los dos. Cada uno analizándolo independientemente, pero planteo la U como una suma, como es el Q de X. Esa es la única precaución que tengo que tener. Ya cuando es producto, como es el cuarto caso, ya es un poco más complicado y ese va para examen, para aquellos que tengan que llegar al examen. Ven que soy bastante mala, quiero que todos aprueben en la integrativa, porque para examen le agrego temas. ¿Profe? Sí. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle del tema de la multiplicidad, no me quedó muy claro. La multiplicidad es las veces que se repite la raíz. En este caso, la definición de un complejo conjugado es esto, A más menos BI. Esto matemáticamente, si bien vos decís, tengo un número ahí y tengo otro número con el negativo, pero como unidad numérica, esto es un único complejo conjugado, por eso se llama complejo conjugado. Este solito es un número complejo y este es otro número. Cuando hay un número complejo conjugado, quiere decir que está formado de esta forma. ¿Me entendés? Entonces, eso es, y es lo que te pide este método, fijarte cuántas veces, cuántos complejos conjugados tenés. Entonces, vos tenés uno solo en este caso. Yo tendría que haber tenido otro resultado, qué sé yo, que me hubiera dado otra raíz, qué sé yo, más o menos 5i, o 1 más o menos 5i. Entonces tendría este más el otro. Ahí tendría dos complejos conjugados distintos, pero tendría que ver si se repiten. Si no se repiten, si son distintos, no hay orden de multiplicidad. Asocia siempre el orden de multiplicidad a cuántas veces se repite la misma raíz. ¿Sí, Gastón? O sea, sería una raíz 1, una raíz 2 o algo así, sería, ¿no es cierto? Que la misma, por ejemplo, nos salgamos del caso complejo. Si yo te digo, tengo raíces y me da 1. Después, tengo una raíz 2 que me dio 2. Tengo una raíz 3 que me vuelve a dar 1. Tengo una raíz 4 que me da menos 1. Acá, estas dos se repiten. Entonces, si yo tengo que preguntarme si 1 es raíz o no, el orden de multiplicidad va a ser 2, porque se repite 2 veces. De estas, las otras van solitas. De la que yo estoy preguntando. Si yo hubiera tenido, qué sé yo, una raíz 1 que es 1 más menos 2i, otra raíz 2 que me da
0 más menos 3i. Y después vuelve a aparecer 1 más 2i. Acá se repitió esta. Entonces, esta tiene orden 2. ¿Está bien? Sí, ahí lo entendí, profe, gracias. Bien, perfecto. A ver, Lucía. En raíces reales distintas no importa el orden que coloque la raíz en el exponente. No, no importa. Como tampoco en el seno o coseno, no importa que sea A seno por seno de bx más b coseno, o pongas A por el coseno de bx más A por el seno. No importa el orden. Bueno, chicos, ya se ha extendido la clase de casi 2 horas. A ver, dale, José, la última pregunta y vamos terminando, porque ¿saben qué? Yo me tengo que ir a la facultad. Es una locura este trabajo. Yo ahora tengo que cortar acá y salir disparada a la facultad porque tengo que ver las actas del examen de ayer, tengo unos expedientes de equivalencia, tengo otras cosas que es trabajo que tengo que ir a hacer a la facultad. Entonces esto de trabajar mitad virtual, mitad presencial es un lío, porque la parte administrativa desgraciadamente no se ha virtualizado. Entonces es una historia. Así que bueno, no, José, estoy haciendo un comentario, terminamos con tu ejercicio, es el 3 de la tarea. A ver, el 3 de la tarea. Sí. Sí, no, la duda que tenía era que cuando lo resolvemos, pide que encuentre la función que describe la corriente eléctrica en función del tiempo. Sí. Y intenté hacer la deducción y encontrarla, pero en los apuntes sale un ejemplo y después con condiciones iniciales lo resuelve. Sí. Yo no sabía si tenía que partir del que ya encontraron, en la que están las soluciones, y ahí aplicar las condiciones iniciales, o si debía también encontrarlo. No, tenés que plantearlo, encontrarlo. Vos lo que tenés que usar de esas soluciones es la ecuación, esto lo estoy leyendo, un circuito eléctrico, una batería de 12 volts, una resistencia, una inducción, encontrar la ecuación que describe. Entonces, vos, ¿qué conocés? Por las leyes, vos conocés esto. Igual a la E de T, ¿está bien? Entonces, fíjate, ¿qué datos tenés vos? Vos tenés una batería de 12 volts, o sea que tenés acá 12. Una resistencia de 40 por I, más, bueno, la derivada, el I' está, y una inducción de 2 hercios. Esta es tu ecuación diferencial. Vos, esta sí, sacala del apunte, porque esta es la ley, las leyes de Kirchhoff. Esa era, sí, directamente tenía que reemplazar los valores en esa ecuación general y ahí resolverla. Claro, esta es la ecuación diferencial, entonces ahí la resolvés. Fíjate que lo que es esta ecuación diferencial, si yo la divido todo en 2, me va a quedar I' más 20i igual a 6. Es una ecuación lineal, donde la solución es una I de t en el tiempo. Bien. La resolvés y aquí le aplicás qué condiciones iniciales tenés. Que a tiempo cero la corriente es 0. Exacto, sí. Y ahí vas a sacar 0. Bien, perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, chicos, miren, preparen bien el parcial, consulten todo lo que necesitan por el foro. Tengo el tema de la prohibición de trabajar, de hacer una consulta, de hacer una actividad virtual dada por las autoridades para el día jueves. Y parece que mi turno de votación, por mi número de documento, me va a tocar en la tarde. Pero si ustedes necesitan algo, nos comuniquemos por el foro o por mensaje, y en la mañana, tipo mediodía,
supongamos 11 de la mañana o algo, si ustedes están libres o un grupito, hacemos una consulta, un encuentro, si lo necesitan y tienen dudas del parcial. No puedo publicarlo, no puedo decir voy a dar consulta tal día, tal hora, abiertamente, porque hay una prohibición y bueno, no quiero sinceramente tener problemas. Pero si hay una necesidad, nos comuniquemos por mensaje y yo no tengo problema. No digo en la tarde el jueves porque no sé tampoco con precisión. A mí me tocaría votar en la tarde cuánto me puedo demorar en la facultad en ese trámite. Pero en la mañana puedo buscar un horario si necesitan para que preparen bien. Y así se sacan el parcial 3 el viernes y la semana que viene nos metemos de cabeza a trabajar en repasar para la integrativa. Así que bueno, chicos, cualquier cosa, nos comuniquemos por el foro, por mensajes y podemos armar algo para el jueves a la mañana. Pero así, en forma privada, lo único que les voy a pedir. Bueno, chicos, me voy a la facultad, no me queda otra. Así que hasta luego, seguimos en contacto, que la pasen bien.